Bueno, nuevo bloque, ya segundo de este primer programa de esta temporada 2023 de Apuntes. Y dijimos, íbamos a estar con Mario Guerrero, politólogo, coordinador académico del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y de Integración CERIDI de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien saludamos. Es amigo de la casa, así es que cada vez que hablamos con Mario es como estar hablando en un asado. ¿O no, Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí. Bueno, estuvo presentando su libro, Historia y Lecciones del BRICS. Ahí mostremos la portada del libro, Mario. Que se ha comprometido a dejarnos el libro, así que lo vamos a compartir también con nuestros compañeros para ver un poquito de qué se trata esto. Los BRICS, vamos a hablar de eso, porque por ahí la gente que está ahí del otro lado, Mario, sabe poco del tema, o tal vez no tiene ni idea, lo ha sentido nombrar y dice, ¿por qué surge el BRICS y a qué países abarca y por qué inquietudes? Contanos un poquito como para empezar a entender el tema. Bueno, lo interesante del acrónimo, porque es eso justamente, BRICS, representa la primera letra, de los países que hacen el club, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y lo interesante que tienen es que no es algo que ellos crearon, sino que se apropiaron de esa categoría y a partir de ahí comenzaron a diseñar una institución que les permitiera cooperar aún más, ¿no? Esto fue creada por una costumbre que tienen ya las agencias financieras, bancos internacionales, que cuando quieren crear bolsas de inversión que sean atractivas al capital extranjero, identifican algunos patrones y dicen, bueno, estos países son interesantes. BRICS forma parte de uno de ellos, en este caso fue creado por la Goldman Sachs y el padre, digamos, sería Jim O'Neill, pero lo cierto es que políticamente se constituyen a partir de la crisis un poco previo, pero a partir de la crisis económico-financiera, que todos recordarán, del año 2008-2009, cuando fue la crisis del subprime y la quiebra del banco Lehman Brothers, ¿no? Bueno, contanos un poquito, bueno, ya decimos a partir de qué surge, ¿quiénes son los que componen BRICS y sobre todo qué objetivos? Siempre hay una inquietud, lo decíamos recién cuando esto viene a surgir a partir de algo, ¿no? Pero se ha empezado a notar mucho más presencia a partir de que transcurrió el tiempo y hoy por hoy están en la escena mundial con una presencia mucho más fuerte y además genera malestar también, ¿no? Incomodidades, podríamos decir. Incomodidades porque cambió un poco el escenario, o por lo menos yo no diría que cambió, sino que adoptó ciertas características que hacen que se preste mucha más atención o mayor relevancia de las que se le daba en su momento, ¿no? En el 2014, por ejemplo. Lo cierto es que reúne a los 5 países que durante la primera década de los 2000 se caracterizaron por ser los que más rápido, a mayores tasas, justamente la expresión de tasas china no solamente corresponde a China misma, sino también a estos países, a India, a Brasil, a la Rusia misma, que si bien nosotros la tenemos como una potencia, lo cierto es que era una potencia en decadencia, principalmente después de la caída del muro y las reformas liberales que llevaron adelante en los 90. Entonces son países que son categorizados como emergentes, algunos pueden discutirlo respecto de China y de Rusia, pero son países ubicados en ese espectro en términos económicos que en esos 10 años lograron posicionarse de tal manera de que cuando ocurrió la crisis económica del 2008 y el 2009, solicitaron cambios y reformas a los principales organismos financieros. El mejor caso de ellos es el FMI. Las presiones, las negociaciones que llevaban adelante hicieron que se alteraran las cuotas de votación, las cuotas accionarias, por ende, las cuotas de votación dentro del Consejo del FMI, lo cual hizo que estos países superaran a países, por ejemplo, como Alemania, ¿no? Sí. Tuvieron una mayor cuota de participación. Entonces, estos son como grandes hitos, ¿no? Los mayores hitos que también se le recuerdan es la fundación del nuevo Banco de Desarrollo. Actualmente, uno de los organismos financieros más importantes a nivel mundial que financian proyectos relacionados al aspecto del desarrollo. La sustentabilidad, la sostenibilidad, cambio energético, transición energética, etcétera, ¿no? Bueno, Mario, contanos, a partir de esto que ya hemos repasado, ¿cuál es el objetivo que tiene por ahí esta publicación que has presentado hace algunos días? ¿Con qué nos vamos a encontrar sobre todo en el libro? Bueno, en principio yo lo que busco hacer es problematizar, porque hay una característica de la gente que trabaja, aborda, es que es profundamente periodística, simplemente relevan. Hace poquito estaba leyendo un artículo que decía renacen los BRICS. Bueno, justamente lo que yo doy cuenta en mi libro es que no es que renacen, sino que han estado funcionando, cooperando y han tenido mucha importancia.
el caso que yo tomo en el libro mío es el caso de cómo es que fueron coordinando con un tema que es muy importante en materia de geopolítica y seguridad y defensa, que es el caso sirio, el conflicto, la guerra civil siria. Bueno, ellos tuvieron un comportamiento y una coordinación conjunta de apoyo respecto a los comportamientos que fueron dándose principalmente con posterioridad al 2015. Pero yo lo que busco dar cuenta es el lado político de todo este fenómeno. No es simplemente países que tienen altas tasas de crecimiento económico o se han caracterizado por esta cuestión, sino que han sabido construir un espacio institucional y a partir de ello aumentar su cooperación, y creo que es lo que explicaría el hecho de que, por ejemplo, Lula haya preferido viajar a China y hablar con Xi Jinping, si bien no lo pudo hacer en su momento porque estuvo enfermo, pero lo terminó haciendo en vez de ir, por ejemplo, a la cumbre iberoamericana, ¿no? Que aconteció en República Dominicana hace un par de meses atrás. Bueno, vos decías que nos referimos mal los medios cuando hablamos del resurgimiento porque están. ¿Por qué pensás que sucede eso, no? De que tal vez está en un plano en el cual hasta da la sensación de que no se conoce o no se difunde mucho el tema. ¿Por qué esa realidad frente a otras situaciones que pueden tener otros organismos? Yo creo particularmente por el foco donde se lo pone, ¿no? Yo creo que ahora actualmente el foco está puesto en el hecho de que China, como actor relevante dentro del escenario internacional, le estaría disputando mano a mano determinadas cuestiones, de lo cual muchos hablan de la bipolaridad fragmentada, ¿no? No estamos en la Guerra Fría, yo no creo que estemos en condiciones de la Guerra Fría, porque principalmente no hay dos mundos que estén disputándose el mundo, valga la cierta repetición, ¿no? Pero sí hay dos grandes países que tienen competencias y fuerzas y recursos para disputarse ese dominio, en un contexto en donde los países, las potencias medias, como Brasil, pueden tener o tienen algo que decir o un papel que ocupar, ¿no? Entonces, en este contexto, quienes están contando qué país queda detrás de qué país, yo creo que ver el BRICS como una de las plataformas, que ha sido una plataforma de coordinación de política exterior, de los países, llama un poquito más la atención. Antes simplemente se lo asociaba con su lado económico. Ahora se empiezan a dar cuenta de que no había solamente economía, sino que había otras cuestiones, había seguridad, había defensa, había infraestructura, había educación, había salud, etc. Entonces, la relevancia que se le destaca es aún mayor, ¿no? ¿Debemos interpretar esta publicación como que nos va a ayudar a entender mejor el BRICS? Sería muy pretencioso de mi parte, ¿no? Pero la idea sí es contribuir un poquito más a ello y principalmente yo creo que ha sido, más allá de la temática y demás, yo creo que mi objetivo ha sido darle una mayor relevancia a la producción académica, a la difusión en términos de cuestiones internacionales en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo. Entonces yo creo que mi doble pata ha sido en ese sentido, ¿no? Pensar los grandes temas y no solamente pensarlo, sino que también desde acá tenemos con qué pensarlo y cómo pensarlo, ¿no? Bueno, vos decías la importancia también en estos días de Lula visitando China, y lo decíamos recién, este malestar que puede generar, ¿no? Esto. Y acá me voy a remitir a algo que salía publicado en estos días. Thomas Shannon, que es ex embajador de Estados Unidos en Brasil, salió a hablar de esto. Pero estaba medio enojado, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención es que decía, si Brasil, China o los BRICS quieren sustituir al dólar, de acuerdo, adelante. ¿Qué moneda utilizarán? ¿La moneda china? ¿La brasileña? Ok, buena suerte con eso. Incluso como menospreciando, ¿no? Esa posibilidad de que se empiece a hablar y negociar con una moneda que no sea la estadounidense. Claro, como prioridad, digo, ¿no? Exactamente, hay una cierta prepotencia, ¿no? Porque da cuenta del descontento que hay en Estados Unidos respecto al hecho de que se estén discutiendo, y con razón y conforme con recursos, se estén disputando esas características del sistema internacional. Lo cierto es que en ningún momento nadie habló de reemplazar al dólar, sino que eliminar al dólar como un intermedio. Lo cual, eso es un detalle importante a tener en cuenta, porque otra cosa que se estuvo discutiendo mucho es que iban a adoptar una moneda común. Sí. Lo cierto es que no van a adoptar una moneda común porque no tienen por intención hacer un proceso de integración regional. Lo cierto es que buscan eliminar barreras que les permitan a ellos mantener cierta competitividad o una mayor competitividad y mejorar los términos comerciales en los que sean esas relaciones, porque al mismo tiempo
que se dio el anuncio de que se iba a comenzar a realizar transacciones entre el renminbi, que es la moneda china, y el real, que es la de Brasil, lo mismo se anunció entre China y Rusia, ¿no? Claro. Entonces... Es hacer las negociaciones o todos digamos, las relaciones comerciales, tenerlas a partir de la moneda de cada uno de los países que intervienen, básicamente. Exactamente. Establecer tasas de cambio en donde, bueno, el Banco Central brasilero va a recibir renminbi y al mismo tiempo el Banco Central chino va a recibir reales por transacciones que usualmente antes eran recibidas y mediadas a través del dólar, ¿no? Obviamente hay un montón de cuestiones económicas que están relacionadas a esto. Por ejemplo, el hecho de que al no utilizar más el dólar, por ejemplo, el traslado de los costos inflacionarios que tiene la economía estadounidense no se pueden trasladar en la misma medida, es decir, los efectos que aplica el hecho de que se cambie la tasa de interés de la Reserva Federal no va a afectar de la misma medida el termómetro económico, claro, etcétera, ¿no? Lo cierto es que está muy lejos porque China tiene unas políticas restrictivas en estos sentidos de circulación de la base monetaria, que se le llama, del renminbi, que hace muy difícil pensar que efectivamente vaya a pasar eso, ¿no? Pero sí estamos dando cuenta de que son pequeñas situaciones en las que se empieza a disputar cada vez más y abiertamente, que eso es lo interesante, abiertamente la supuesta preponderancia o hegemonía estadounidense, ¿no? Digo, desde la ignorancia absoluta, ¿no, Mario? Esto también puede llegar a marcar, vos decías, bueno, todavía hay un montón de pasos que se deben dar, pero digo, ya se ve esa posibilidad, algo que también puede llegar a tentar a que sigan con la misma modalidad otros países, ¿no? Sí, totalmente. Ahí yo creo que vamos a empezar a tener que ver cuáles son el tipo de políticas que se empiezan a implementar desde China, porque el hecho de que aumente el nivel de circulación del renminbi implicaría que ellos tuvieran que flexibilizar un montón de reglamentos o políticas que tienen en este momento que por ahora yo no las veo que sean posibles, por lo menos en el corto plazo. Hay que ver en los próximos años cómo es que se terminan adoptando y va a estar obviamente atado plenamente al rendimiento que tengan estos niveles de intercambio, ¿no? Decíamos que, bueno, Thomas Shannon era el que había hecho esta pronunciación, pero digamos que desde hace semanas se viene hablando de esa posibilidad y uno entiende que algún tipo de malestar genera. ¿Qué? Vos decías que de alguna manera el efecto, si se da, va a ser importante. ¿Esto genera algún tipo de temor en Estados Unidos? Que ellos dicen, bueno, incluso Shannon decía, bueno, no es una cuestión antojadiza de que el dólar sea la moneda que rige las negociaciones a nivel mundial. ¿Cuál sería el impacto si se avanza en una cosa así? Un impacto fuerte, por ejemplo, para la economía estadounidense. No, sería pelear mano a mano mercados, cuotas de mercado, en donde actualmente Estados Unidos, directa o indirectamente, tiene presencia, ¿no? Y resulta que lo que justamente está haciendo Estados Unidos y China es pelear, tener una guerra que nosotros, por eso digo que no es un renacer de la Guerra Fría. Digamos, la competencia que tuvieron la URSS y Estados Unidos en el escenario internacional no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo ahora, porque obviamente no está esta cuestión de pensar dos mundos diferentes, sino que son dos países que tienen régimen político diferente, pero que están peleando en las mismas guerras con las mismas reglas. Y eso es algo que China lo ha dejado muy claro. Porque China, en cierta medida, no está haciendo nada que no haya hecho Estados Unidos con anterioridad, sino preguntémosle a los productores argentinos que por años han querido introducir sus limones a Estados Unidos y todavía seguimos teniendo los problemas que tenemos para exportar limones a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay las disputas vienen dadas por ese lado. Lo cierto es que no termina de quedar claro si es que va a venir algo más, digamos. ¿Cuál es la pata política que estaría viniendo por detrás? Esa es una excusa que se estaría utilizando desde Estados Unidos en el sentido de decir hay un alineamiento entre los países más progresistas, más de extrema izquierda o comunista. Entonces, bueno, detrás de ese proyecto económico viene eso. Lo cierto es que China está muy lejos de eso. Las experiencias políticas que tuvo China, principalmente en África, fueron totalmente desastrosas y a partir de la liberación económica de los 70, China ha abandonado ese camino. Lo que quiere hacer es consolidar y aún más su crecimiento económico en los términos que lo viene haciendo. Hay que ver si es que
esa supuesta cooperación sur-sur que ha vendido China no termina profundizando las dinámicas de asimetría económica que hay. Claro. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo interesante e importante a tener en cuenta. Bueno, Mario, contanos cómo hacemos para encontrarnos con el libro. Nosotros ya tenemos el nuestro, pero digo, la gente que nos está viendo por ahí, si quiere tener acceso a esa publicación, ¿cómo puede encontrarla? Bueno, el libro se vende físicamente en las 2 sucursales de Diun, la que se encuentra en la calle Sarmiento y 25 de Mayo, y la que se encuentra en el Rectorado. Sí. Y si no, se puede comprar por internet. Diun tiene su sitio web. Exactamente. A través de ahí hacen envío a domicilio, así que hacen envío a domicilio todo el país. Así que muy bien, muy bien. Bueno, entonces repasamos el nombre. Historia y lecciones del BRICS de Mario Guerrero. Nosotros te agradecemos que hayas venido hasta acá para compartir esto que sin duda para vos es como un hijo, ¿no? La verdad. ¿Cuánto tiempo te demandó hacerle el libro? El libro es el proceso culmine de varios años, digamos. Si nos ponemos puntillosos, son desde el 2016-17. Pero el borrador es del 2020. Ahí hay mucha cosa pandémica acá. No, y además, con toda la realidad constante que va cambiando, eso también te va modificando, me imagino, también lo que ha sido el trabajo final. Te lo debe haber ido cambiando. Bueno, Mario, un placer. Y será hasta cualquier momento. Gracias a vos, Claudia, y a disposición siempre. Muchas gracias. Mario Guerrero con nosotros, ya saben, Historia y lecciones del BRICS. Lo pueden encontrar en Ledunk, puede consultar, por supuesto, en el sitio web de Dunk, y si no, como decía Mario, en los lugares físicos, el rectorado y el lugar de las ediciones de la universidad. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos. Tenemos mucho programa en Apuntes, muchos temas interesantes para compartir con ustedes. Ya regresamos.